¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya partió y te has preguntado qué significa? Los sueños con familiares fallecidos pueden parecer misteriosos, pero la Biblia nos ofrece luz sobre su significado. En Job 33, 14 a 15 leemos: porque Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios puede usar los sueños para revelarnos mensajes, advertencias o consuelo. ¿Será que tu sueño es una señal de algo más grande? Hoy exploraremos el significado espiritual de soñar con familiares fallecidos, analizando lo que la Escritura nos enseña y cómo discernir si estos sueños provienen de Dios. Prepárate para descubrir si estos sueños son un llamado divino o simplemente recuerdos del alma. La incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte ha llevado a muchas personas a buscar respuestas en los lugares equivocados. La mente humana, en su afán por comprender lo que no puede ver, se aferra a señales, imágenes y sueños que parecen ofrecer un atisbo de lo que hay más allá. En medio del duelo, el anhelo de reencontrarse con un ser querido puede generar experiencias que parecen tener un significado profundo, pero la verdad sobre la eternidad no está oculta en el simbolismo de los sueños ni en la percepción subjetiva del subconsciente. La Escritura es clara al respecto y es en ella donde el alma debe encontrar certeza. En Isaías 55, 9 se declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El plan divino no está sujeto a la interpretación humana, sino a la revelación que Dios ha establecido desde el principio. Desde los tiempos antiguos, la búsqueda de respuestas sobre el destino de los muertos ha sido una constante en la humanidad. Egipto construyó pirámides para preparar el viaje al más allá. Grecia formuló mitos sobre el Hades. Roma instituyó rituales para honrar a los espíritus de los difuntos. Pero ninguna de estas creencias ofrecía una respuesta definitiva, solo especulaciones basadas en la imaginación del hombre. La diferencia entre estas visiones y la verdad revelada en la palabra de Dios es que la Escritura no deja espacio para la incertidumbre. En Lucas 23, 43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo ambigüedad ni un estado intermedio donde las almas vagaran en busca de resolución. La vida y la muerte están en las manos de Dios y su soberanía determina el destino de cada alma. El problema surge cuando las emociones nublan la capacidad de discernir. El dolor de la ausencia, la nostalgia y el deseo de una última despedida pueden hacer que la mente interprete los sueños como algo más de lo que realmente son. La Biblia advierte sobre la importancia de no dejarse llevar por el corazón sin someterlo a la verdad. En Proverbios 3:5 se nos insta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza en Dios implica aceptar que hay cosas que no se pueden explicar desde la lógica humana, pero que han sido reveladas en la Escritura con claridad. La paz no proviene de la interpretación de sueños, sino de la seguridad en las promesas divinas. El enemigo ha utilizado la incertidumbre sobre la muerte para engañar desde el principio. En el jardín del Edén, la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:4: no moriréis. Esta mentira ha sido repetida a lo largo de la historia en diferentes formas, desde la creencia en la comunicación con los espíritus
hasta la idea de que los muertos pueden enviar mensajes a través de los sueños. Pero la palabra de Dios establece con firmeza que la muerte es un punto de transición definitivo. En Job 7, 9 a 10 se afirma: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No hay retorno, no hay contacto con los vivos, no hay mensajes pendientes. Lo que el alma necesita saber sobre la eternidad ya ha sido dicho en la Escritura. Jesús enseñó con autoridad sobre la vida después de la muerte. En Juan 5, 28, 29 dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay confusión en sus palabras. La vida terrenal es un tiempo de preparación para la eternidad, y la decisión de cada persona define su destino. Los sueños no alteran este principio, ni pueden ofrecer una revelación diferente a la que Dios ha decretado. Si la Biblia ha dejado claro el propósito de la existencia, no hay razón para buscar respuestas en señales inciertas. El pueblo de Israel recibió advertencias constantes sobre el peligro de buscar orientación en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. En Levítico 26 se ordena: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta instrucción sigue vigente porque la naturaleza del engaño no ha cambiado. El enemigo se disfraza de luz para apartar al creyente de la verdad, ofreciendo sustitutos que parecen inofensivos, pero que desvían la mirada de Cristo. La confianza en la soberanía de Dios debe ser inquebrantable, sin necesidad de apoyarse en experiencias subjetivas. El poder del Espíritu Santo es la única fuente legítima de dirección en la vida del creyente. En Juan 14, 26 Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La guía del Espíritu es clara y no genera confusión. Los sueños pueden ser una manifestación del proceso natural del pensamiento, pero no deben ser elevados al nivel de la cosa revelada o la revelación divina. La verdadera sabiduría proviene de la Escritura, y cualquier interpretación que contradiga su mensaje debe ser rechazada. En tiempos de aflicción, la tentación de buscar respuestas en señales externas puede ser fuerte, pero el creyente ha sido llamado a confiar en la suficiencia de la palabra. En 2 Timoteo 3, 16 a 17 se establece Cotam: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay ninguna necesidad de buscar significado en experiencias sensoriales, cuando Dios ya ha provisto todo lo necesario para comprender su voluntad. La fe no debe depender de lo que el ojo ve, ni de lo que la mente imagina, sino de la convicción firme en la fidelidad de Dios. La esperanza cristiana no se basa en teorías ni en interpretaciones humanas, sino en la promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14 se nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la verdad que debe sostener el alma. No hay incertidumbre para aquellos que están en Cristo,
La vida eterna está asegurada y la paz que proviene de esta certeza es mucho mayor que cualquier interpretación de los sueños. El llamado de Dios para su pueblo es a vivir con los ojos puestos en la verdad. En Hebreos 12:2 exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en sueños, no en señales, no en experiencias que puedan ser interpretadas de múltiples maneras, sino en Cristo y en su obra redentora. La fe madura se fundamenta en la confianza absoluta en la soberanía de Dios, sin necesidad de buscar confirmaciones en lo incierto. El alma que ha entendido esto descansa en la seguridad de que su vida y su destino están en las manos de Dios y que su paz no depende de lo que sueña, sino de lo que cree. El fin último de la revelación de Dios no es alimentar la curiosidad sobre lo desconocido, sino llevar al ser humano a una relación con Él. En Juan 17:3 Jesús declaró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay mayor propósito, no hay mayor revelación. La búsqueda de significado en los sueños es innecesaria cuando el alma ha sido satisfecha con la verdad eterna. Dios ha hablado y su palabra es suficiente. El anhelo de encontrar significado en los sueños con familiares fallecidos es una manifestación de la necesidad humana de comprender lo que trasciende la vida terrenal. En la profundidad de la noche, cuando la mente se sumerge en el mundo de lo onírico, el alma parece buscar respuestas que la razón no puede proporcionar. Sin embargo, la verdad espiritual no está sujeta a las emociones, sino a la palabra de Dios. A lo largo de la Escritura se observa que los sueños pueden ser un medio de comunicación divina, pero siempre dentro del propósito soberano del Señor. No son meras proyecciones del subconsciente, sino herramientas que cuando provienen de Dios cumplen un propósito específico en la revelación de su voluntad. El discernimiento es esencial al enfrentar este tipo de experiencias. La Biblia advierte en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto deja claro que cualquier interpretación que no esté fundamentada en la Escritura puede llevar a la confusión y al error. El enemigo desde el principio ha intentado desviar la atención del hombre de la verdad, presentando alternativas que parecen ofrecer consuelo, pero que en realidad alejan del verdadero conocimiento de Dios. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que demuestra que no toda manifestación espiritual es genuina. Dios ha establecido su revelación en la Escritura y en la dirección del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:19 se afirma: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No hay necesidad de buscar señales en sueños cuando Dios ya ha dado su verdad de manera clara e inmutable. La fe del creyente no se fundamenta en experiencias sensoriales, sino en la certeza de lo que Dios ha prometido. Hebreos 11. Uno lo define con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es necesario depender de sueños para encontrar dirección cuando la voz de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Las emociones pueden ser engañosas y el corazón humano es proclive a interpretar las experiencias desde la óptica del deseo y la nostalgia. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Por eso, cualquier experiencia debe ser evaluada a la luz de la verdad bíblica y no mediante sentimientos subjetivos. Si Dios ha determinado que la revelación sobre la vida después de la muerte se encuentra en su palabra, no hay justificación para buscar respuestas en experiencias oníricas. El propósito de la Escritura es dar al creyente una base firme, y cualquier intento de encontrar significado fuera de ella solo conduce a la incertidumbre. El peligro de interpretar los sueños como mensajes del más allá radica en la tendencia humana de dar mayor peso a lo que se percibe en lo sensorial que a lo que ha sido establecido en la verdad eterna de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto significa que toda búsqueda de significado debe centrarse en la Escritura y no en manifestaciones que pueden ser interpretadas de múltiples maneras. Los sueños pueden ser el reflejo del alma en su proceso de duelo, pero no deben ser considerados como una fuente de revelación espiritual. Dios, en su soberanía, ha determinado que el destino del ser humano está fijado en el momento de la muerte. Hebreos 9:27 lo establece de manera categórica. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay indicios en la Escritura de que las almas de los muertos puedan regresar a comunicarse con los vivos, ni de que puedan intervenir en los asuntos de este mundo. La separación entre la vida y la muerte es definitiva. Y cualquier intento de cruzar ese límite a través de la interpretación de sueños no tiene fundamento bíblico. Jesús en su ministerio dejó claro que la confianza del creyente no debe estar puesta en señales ni en manifestaciones extraordinarias, sino en la verdad revelada por Dios. En Mateo 12:39, al ser desafiado por los fariseos para mostrar una señal, respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto muestra que la fe no depende de experiencias místicas, sino de la revelación divina establecida. El creyente no necesita pruebas adicionales para confiar en la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, porque su palabra es suficiente. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió repetidamente a su pueblo sobre el peligro de buscar respuestas en fuentes que no provenían de Él. En Deuteronomio 18, 10-12, se prohíbe expresamente la consulta de los muertos y cualquier tipo de práctica que intente establecer comunicación con el mundo espiritual fuera de la voluntad de Dios. La razón detrás de esta prohibición es clara: abrir la puerta a experiencias fuera de la revelación divina es exponerse a influencias que pueden desviar al alma del camino correcto. El Espíritu Santo ha sido dado al creyente como el guía supremo en todas las áreas de su vida. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La dirección divina no depende de sueños ni de experiencias sensoriales, sino de la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Cualquier inquietud sobre el destino de un ser querido o sobre la vida después de la muerte debe ser llevada en oración a Dios, confiando en su soberanía y en la certeza de su promesa. La verdadera esperanza del creyente no se encuentra en la posibilidad de recibir mensajes en sueños, sino en la garantía de la resurrección en Cristo. En 1 Corintios 15:51-52 se promete: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la verdad en la que debe descansar el alma, sin necesidad de buscar respuestas en señales inciertas. Dios no ha dejado a su pueblo en la oscuridad sobre lo que sucede después de la muerte. La Escritura ofrece claridad absoluta sobre el destino eterno del ser humano y cualquier intento de buscar revelaciones adicionales solo refleja una falta de confianza en la suficiencia de la palabra. En Apocalipsis 21:4 se promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la certeza que debe llenar el corazón de paz, sin necesidad de depender de sueños o experiencias subjetivas. El creyente ha sido llamado a vivir por fe, no por lo que ve ni por lo que siente. En 2 Corintios 5:7 se recuerda esta verdad fundamental: porque por fe andamos, no por vista. La fe genuina no requiere pruebas adicionales, porque descansa en la fidelidad de Dios y en su promesa de vida eterna. En lugar de buscar significado en los sueños, el llamado es a permanecer firmes en la verdad revelada, confiando en que Dios tiene el control absoluto sobre la vida, la muerte y la eternidad. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado entender lo que ocurre más allá de la muerte. La separación definitiva de un ser querido deja un vacío en el alma, una ausencia que el corazón intenta llenar con recuerdos, pensamientos e incluso sueños que evocan su presencia. La mente se aferra a lo que fue, el alma anhela certeza sobre lo que vendrá y el espíritu busca consuelo en medio de la incertidumbre. Pero en esa búsqueda es fácil caer en la trampa de interpretar los sueños como señales del más allá, como si fueran un puente entre este mundo y la eternidad. La Escritura, sin embargo, nos enseña que la verdad no se encuentra en visiones nocturnas ni en interpretaciones subjetivas, sino en la palabra inmutable de Dios. Dios ha dejado claro que la revelación sobre la vida y la muerte no proviene de experiencias sensoriales ni de encuentros oníricos con aquellos que han partido. En Eclesiastés 9:6 se declara: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Las emociones, los pensamientos y las acciones de quienes han dejado este mundo no continúan en un plano intermedio donde puedan intervenir en la realidad de los vivos. Esto no significa que Dios no pueda hablar a través de sueños, sino que cualquier mensaje debe estar en armonía con su palabra y no contradecir lo que Él ya ha revelado sobre la separación entre la vida y la muerte. En el transcurso de la historia bíblica, los sueños han sido utilizados como un medio de comunicación divina en momentos específicos y con un propósito claro. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que anunciaban el futuro de su familia y de naciones enteras. Daniel interpretó sueños que revelaban los planes de Dios para los reinos del mundo. Pero en todos estos casos, los sueños fueron acompañados de confirmaciones y siempre alineados con la verdad de la Escritura. No fueron encuentros con los muertos ni visiones sin propósito, sino mensajes que apuntaban al cumplimiento de la voluntad de Dios. En contraste, la cultura humana ha intentado llenar el vacío del desconocimiento con creencias que buscan comunicación con los que han partido, algo que la Biblia condena repetidamente. El problema no radica en el hecho de soñar con un ser querido fallecido, sino en la interpretación que se le da a ese sueño. La mente es capaz de recrear con detalles la imagen de una persona, su voz y su presencia, no porque
existe una conexión sobrenatural, sino porque el recuerdo sigue vivo en el pensamiento. Sin embargo, el peligro surge cuando estos sueños son considerados como revelaciones espirituales, cuando se interpretan como mensajes del más allá, en lugar de verlos como lo que realmente son, una manifestación natural del alma en su proceso de duelo. En Isaías 8:20 se nos exhorta a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo debe ser juzgado a la luz de la palabra, y si algo no está en conformidad con ella, no debe ser tomado como verdad. El mundo espiritual no es un lugar de acceso libre donde las almas puedan ir y venir sin restricciones. Dios ha establecido límites claros y cualquier intento de cruzar esas barreras mediante la consulta de espíritus o la búsqueda de mensajes en los sueños es un acto de rebelión contra su autoridad. En Deuteronomio 18, 10-12, se advierte con severidad contra aquellos que practican la adivinación o intentan comunicarse con los muertos declarándolos abominación delante de Dios. La razón de esta prohibición es clara. Cualquier intento de recibir información fuera de la voluntad divina expone el alma al engaño y a la influencia de fuerzas que no provienen de Dios. Jesús mismo, al hablar sobre la vida después de la muerte, dejó en claro que no hay una conexión entre los vivos y los muertos más allá del destino eterno determinado por Dios. En Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, se describe cómo el hombre rico, al encontrarse en tormento, desea advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar. Pero la respuesta que recibe es contundente. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. Esto confirma que la única fuente legítima de verdad sobre la eternidad es la Escritura, no experiencias subjetivas ni manifestaciones sensoriales. Si Dios ha determinado que su palabra es suficiente, no hay razón para buscar respuestas en sueños o interpretaciones que puedan desviar del verdadero mensaje de salvación. La necesidad humana de encontrar consuelo en la ausencia de un ser querido es comprensible, pero la paz verdadera no se encuentra en experiencias oníricas, sino en la certeza de la promesa de Dios. En Juan 14:1-3 Jesús ofrece una garantía inquebrantable. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es la base de la esperanza cristiana. La seguridad de que aquellos que han muerto en Cristo no están vagando en el mundo de los vivos, sino en la presencia del Señor, aguardando la resurrección final. La verdadera pregunta no es si los sueños con familiares fallecidos tienen un significado especial, sino si nuestra fe está firmemente establecida en la verdad de Dios o si estamos buscando respuestas en lugares equivocados. La tentación de interpretar estas experiencias como mensajes divinos puede llevar al error de construir una teología basada en emociones en lugar de en la palabra. Filipenses 4:8 instruye sobre cómo debe ser dirigida la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La verdad de Dios es suficiente para traer paz al alma, sin necesidad de buscar señales externas que puedan sembrar confusión. El Espíritu Santo es el verdadero consolador del creyente. En Romanos 8:26-27 se describe cómo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudando en nuestra debilidad y guiándonos conforme a la voluntad de Dios. Si el alma necesita dirección,
debe buscarla en oración y en la comunión con Dios, no en sueños que pueden ser interpretados de múltiples maneras. La Escritura es clara en cuanto a la forma en que Dios guía a su pueblo y nunca ha establecido la comunicación con los muertos como un medio legítimo de revelación. En cada generación el enemigo ha intentado desviar la atención del ser humano hacia experiencias místicas que sustituyan la verdad de Dios. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte sobre la astucia de Satanás para engañar a los creyentes, alejándolos de la pureza del Evangelio. Cualquier enseñanza o interpretación que no esté enraizada en la palabra debe ser desechada, sin importar cuán real o significativa parezca la experiencia. La fidelidad a Dios se demuestra en la obediencia a su verdad, no en la búsqueda de experiencias que refuercen deseos personales. La paz que el creyente necesita no se encuentra en respuestas obtenidas en sueños, sino en la certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Apocalipsis 1:18 declara: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La autoridad sobre el destino de las almas pertenece solo a Cristo, y su soberanía es la garantía de que aquellos que están en Él no tienen nada que temer. La confianza debe estar en su promesa, en su carácter y en su fidelidad, no en señales inciertas que puedan llevar al error. Cada alma tiene un destino determinado por Dios, y no hay sueños ni visiones que puedan cambiar lo que ha sido establecido en la eternidad. La Escritura es suficiente para dar dirección. La oración es el camino para llegar a ir a consuelo, y la fe en Cristo es la garantía de la esperanza eterna. No hay necesidad de buscar respuestas en lo incierto cuando Dios ha revelado su verdad con claridad. Los sueños en los que aparecen personas que han partido de este mundo pueden despertar interrogantes sobre su significado y propósito. La Biblia nos enseña que Dios puede hablar de múltiples maneras, y a lo largo de la historia ha usado sueños para revelar verdades, advertencias y dirección. En Números 12:6 el Señor declara: cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto nos muestra que los sueños no son un fenómeno sin sentido, sino que en muchos casos pueden ser un medio que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano. Sin embargo, no todos los sueños tienen un origen divino, por lo que es esencial discernir su procedencia y su mensaje a la luz de la palabra. La Escritura revela que la vida en la tierra es solo una parte de la existencia del alma, y que después de la muerte cada persona enfrenta su destino eterno. En Hebreos 9:27 se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo nos recuerda que la muerte no es un punto final, sino el umbral hacia la eternidad. Cuando un ser querido fallecido aparece en un sueño, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre esta realidad y examinar la condición espiritual en la que nos encontramos. Jesús enseñó en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas palabras confirman que la seguridad eterna solo se encuentra en Él, y que quienes han creído en su nombre tienen la esperanza de la vida más allá de la muerte. El temor o la confusión que pueden surgir después de un sueño de esta naturaleza deben ser llevados a la presencia de Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos instruye a presentar nuestras inquietudes delante del Señor. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es un sello de la presencia divina. Si un sueño deja intranquilidad, es necesario buscar el consejo del Espíritu Santo y la guía de la Escritura para interpretar su significado correctamente. La Biblia nos advierte que el enemigo puede aprovecharse del desconocimiento y la vulnerabilidad emocional para sembrar engaño. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es fundamental recordar que el enemigo busca confundir, pero Dios es un Dios de orden y claridad. Si un sueño lleva a la desesperanza, el temor o la contradicción con la palabra, no debe ser aceptado como una revelación de Dios. En cambio, es necesario aferrarse a las promesas de las Escrituras y rechazar cualquier mentira que desvíe la fe del propósito divino. En los relatos bíblicos, los sueños tienen un propósito específico, alineado con la voluntad de Dios. José, el hijo de Jacob, experimentó sueños que anunciaban su destino y el plan que el Señor tenía para salvar a su pueblo. En Génesis 41:16, cuando el faraón lo llamó para interpretar sus sueños, José respondió con humildad: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta actitud nos muestra que la interpretación de los sueños no debe depender del razonamiento humano, sino de la revelación divina. De la misma manera, cuando un sueño con alguien que ha fallecido genera preguntas, es necesario someterlo a la dirección de Dios en oración y buscar respuestas en la Biblia, la única fuente de verdad inmutable. Las Escrituras enseñan que hay una separación entre los vivos y los muertos y que la comunicación con los fallecidos no es parte del diseño de Dios. En Lucas 16:26, en la parábola del rico y Lázaro, Abraham le dice al hombre que se encontraba en tormento: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este pasaje deja en claro que después de la muerte no hay comunicación entre los que han partido y los que permanecen en la tierra. Por esta razón, cualquier sueño debe ser entendido en el contexto de lo que Dios permite y no como una interacción directa con los difuntos. Cuando un sueño con un ser querido que ha fallecido provoca emociones intensas, puede ser un llamado a evaluar el estado del alma y recordar lo que realmente tiene valor en la vida. En Colosenses 3:1-12 nos exhorta: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos sueños pueden ser un recordatorio de que la vida es breve y que cada día debe vivirse con un propósito eterno. No se trata de aferrarse al pasado, sino de avanzar con la certeza de que la verdadera esperanza está en Dios. Dios, en su amor y misericordia, ha dado al ser humano la promesa de la vida eterna a través de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, el apóstol Pablo trae consuelo a aquellos que han perdido seres queridos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta promesa asegura que aquellos que han muerto en la fe serán resucitados
y estarán con el Señor. Más allá de los sueños y las incertidumbres, esta es la verdad en la que todo creyente debe anclar su esperanza. La fe cristiana enseña que la verdadera comunión con los que han partido no ocurre a través de sueños o experiencias sensoriales, sino en la certeza de la resurrección y la promesa del reencuentro en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15, 52, Pablo describe el día en que los muertos en Cristo resucitarán. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La confianza del creyente no debe estar en señales inciertas, sino en la palabra infalible que garantiza que la muerte ha sido vencida por la obra redentora de Cristo. Los sueños pueden ser una manifestación de las emociones, pero la revelación de Dios siempre será consistente con la verdad de las Escrituras. Cuando se presentan inquietudes respecto a lo que un sueño puede significar, la respuesta se encuentra en buscar a Dios con sinceridad, sin dejarse llevar por interpretaciones subjetivas. En Santiago 1-5 se nos da una promesa clara. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que proviene de lo alto ilumina toda incertidumbre y permite distinguir entre lo que es una simple manifestación de la mente y lo que realmente puede ser un llamado divino. El Señor ha establecido que todo aquello que proviene de Él trae paz y edificación. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que cualquier sueño que genere miedo, desesperanza o contradicción con la palabra no debe ser tomado como una señal divina. En cambio, si un sueño lleva a una mayor reflexión sobre la vida espiritual, el propósito de la existencia y la necesidad de estar preparados para la eternidad, puede ser una oportunidad para acercarse más a Dios y afirmar la fe en sus promesas. La vida en la tierra es pasajera, pero la verdad de Dios permanece para siempre. La respuesta ante cualquier experiencia onírica debe ser confiar en el Señor, buscar su dirección y recordar que todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su soberanía abarca cada aspecto de la vida y en Él se encuentra la seguridad absoluta para el presente y la eternidad. Los sueños con personas que han fallecido pueden despertar en nosotros una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la eternidad. En la palabra de Dios encontramos que la muerte no es el final, sino el inicio de una realidad que trasciende lo terrenal. En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras revelan la verdad de que quienes han partido en el Señor no han desaparecido, sino que han sido llamados a una existencia gloriosa en la presencia de Dios. Los sueños en los que aparecen pueden ser una forma en la que el espíritu humano se confronta con esta verdad, recordándonos que nuestra vida en la tierra es pasajera y que debemos estar preparados para el encuentro con Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios ha hablado en muchas ocasiones a través de los sueños, utilizando este medio para revelar mensajes, advertencias y propósitos divinos. En el libro de Job se describe cómo el Señor puede comunicarse con el ser humano incluso cuando duerme. Por cierto, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el letargo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces
revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33, 14 a 16. Este pasaje enfatiza que los sueños pueden ser un instrumento que Dios utiliza para guiarnos, llamarnos al arrepentimiento o advertirnos sobre aspectos que debemos corregir en nuestra vida espiritual. Cuando alguien que ha fallecido aparece en un sueño, es fundamental examinarlo a la luz de la palabra. En ocasiones, estos sueños pueden ser un recordatorio de la transitoriedad de la existencia humana, como lo expresa el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La muerte es una realidad ineludible y aunque el mundo intenta ignorarla o disfrazarla, la Biblia nos llama a meditar en ella con el propósito de vivir con entendimiento y propósito. Si Dios permite que recordemos a alguien que ha partido, puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro caminar con Él. Es importante reconocer que no todos los sueños tienen un origen divino. La Biblia advierte sobre la posibilidad de sueños que surgen de la mente humana o incluso de influencias externas. En Jeremías 23, 32, el Señor reprende a los falsos profetas que aseguraban haber tenido sueños de parte de Dios. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Este pasaje muestra que no todo lo que ocurre en un sueño debe ser tomado como una revelación espiritual. El discernimiento es fundamental para distinguir cuándo un sueño tiene un significado divino y cuándo es producto de nuestras propias emociones o pensamientos. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios utilizó sueños para dirigir los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Cristo. José, el esposo de María, recibió instrucciones en sueños para proteger al niño. Jesús, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Este ejemplo nos enseña que cuando Dios nos habla a través de los sueños, su mensaje siempre está alineado con su voluntad y su propósito. No genera confusión ni temor, sino claridad y dirección. La inquietud que algunos experimentan al soñar con personas fallecidas puede ser un llamado a acercarse más a Dios. En momentos de incertidumbre, la oración y el estudio de la palabra son el camino para encontrar respuestas. Filipenses 4, 6 a 7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad o la especulación, el creyente debe buscar la paz de Dios, la cual es el mejor indicador de su presencia y dirección. La Biblia también advierte sobre la importancia de no buscar comunicación con los muertos, ya que esto puede abrir puertas a engaños espirituales. En Deuteronomio 18, 10 a 12, el Señor prohíbe tajantemente toda práctica que implique invocar a los muertos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia deja claro que no debemos intentar establecer contacto con aquellos que han partido, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios.
El enemigo puede aprovechar la vulnerabilidad emocional de las personas para sembrar confusión y engaño a través de sueños. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si un sueño deja inquietud, angustia o contradice los principios bíblicos, es esencial rechazar cualquier interpretación que nos aleje de la verdad de Dios. La única fuente confiable para discernir el significado de los sueños es la palabra de Dios, y cualquier mensaje que no esté en armonía con ella debe ser desechado. A lo largo de la Escritura encontramos que la muerte no es presentada como un final absoluto, sino como una transición hacia la eternidad. Jesús enseñó sobre la vida después de la muerte en la parábola del rico y Lázaro, en la que describe el destino de ambos después de su fallecimiento. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 22, 23. Este relato deja en claro que después de la muerte hay una realidad que trasciende lo terrenal y que cada persona enfrenta un destino eterno según su relación con Dios. El propósito de los sueños con personas fallecidas puede estar relacionado con el llamado de Dios a vivir con un mayor sentido de propósito y santidad. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida es breve y la eternidad es una realidad que no puede ser ignorada. Cada día que Dios nos concede es una oportunidad para buscar su presencia, crecer en nuestra relación con Él y prepararnos para el día en que estemos delante de su presencia. El ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse a lo que es tangible, a lo que puede ver y tocar, pero la fe nos llama a confiar en lo que no vemos. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los sueños pueden ser un recordatorio de que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en las promesas de Dios. La muerte no es una separación definitiva para aquellos que están en Cristo, sino una transición a la gloria eterna que Él ha preparado para sus hijos. El mensaje central que debe permanecer en el corazón de cada creyente es que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el misterio de los sueños y la realidad de la muerte. En Romanos 8, 38 a 39, el apóstol Pablo declara con convicción: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras nos recuerdan que, sin importar lo que experimentemos en sueños o en la vigilia, la seguridad y la paz se encuentran únicamente en la presencia de Dios. Soñar con alguien que ha fallecido puede ser una experiencia que sacuda el alma. A veces estos sueños parecen tan vívidos que al despertar nos queda la sensación de que esa persona realmente estuvo con nosotros. Pero, ¿qué significan estos encuentros en el mundo de los sueños? ¿Es solo un reflejo de nuestra mente o hay algo más profundo detrás de ellos? La Biblia nos muestra que los sueños han sido utilizados por Dios como un medio para revelar mensajes, advertencias y propósitos divinos. En Eclesiastés 5:3 se nos dice: porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Este pasaje nos recuerda que los sueños pueden ser un reflejo de nuestras preocupaciones y emociones, pero también pueden ser la manera en que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro propósito en Él.
Desde tiempos antiguos los sueños han sido un canal a través del cual Dios ha hablado a su pueblo. José, hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos que revelaban su futuro y el propósito que Dios tenía para él. En Génesis 37, 5 a 7, José soñó que él se levantaría por encima de sus hermanos, lo que finalmente se cumplió cuando fue puesto en autoridad en Egipto. De la misma manera, el faraón recibió sueños que presagiaban 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y fue a través de la interpretación de José que Egipto se preparó para lo que estaba por venir. Estos relatos nos muestran que los sueños no son meras ilusiones sin sentido. En muchas ocasiones pueden ser mensajes divinos que requieren interpretación y discernimiento. Cuando soñamos con alguien que ha fallecido, el impacto emocional puede ser profundo. Podemos despertar con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de nostalgia, anhelo y en algunos casos inquietud. La pregunta que surge es, ¿por qué esa persona aparece en nuestro sueño? La respuesta puede variar, pero en muchos casos estos sueños pueden ser una invitación de Dios para reflexionar sobre asuntos pendientes, para traer consuelo en tiempos de dolor o para recordarnos que la muerte no es el final, sino una transición hacia la eternidad. Jesús nos enseñó en Juan 11, 25 a 26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras nos aseguran que la vida en Cristo trasciende la muerte y que aquellos que han partido en fe no han desaparecido, sino que han sido llamados a una nueva vida en su presencia. Muchas personas experimentan sueños en los que sus seres queridos les hablan, los observan o simplemente están presentes. Algunos testimonios relatan que en estos sueños hay una sensación de paz indescriptible, como si Dios estuviera permitiendo un último momento de cercanía. En otras ocasiones estos sueños pueden generar inquietud, especialmente si la persona fallecida parece transmitir un mensaje urgente o si el sueño deja una sensación de peso en el corazón. Es en estos momentos donde debemos acudir a la oración y a la palabra de Dios para discernir el significado. Proverbios 3, 5 a 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos buscar la guía de Dios, preguntándole qué desea mostrarnos a través de esos sueños. A lo largo de la historia hay numerosos relatos de personas que han recibido sueños significativos relacionados con sus seres queridos fallecidos. En algunos casos, estos sueños han servido como un medio para encontrar paz y cerrar ciclos emocionales. Una mujer que perdió a su padre relató que durante meses sentía un peso en su corazón por no haber podido despedirse de él. Un día tuvo un sueño en el que su padre la abrazaba y le decía que estaba en paz con Dios y que ella debía seguir adelante sin culpas ni remordimientos. Al despertar, sintió que su carga se había aligerado y comprendió que Dios le había permitido ese sueño para darle tranquilidad. Este tipo de experiencias nos muestran que Dios es un Dios de amor y que en su misericordia nos concede momentos que pueden traer sanidad a nuestra alma. Sin embargo, también es importante recordar que no todos los sueños provienen de Dios. La Biblia nos advierte que el enemigo puede intentar confundirnos y llevarnos por caminos de engaño. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si un sueño nos deja con miedo, confusión o desesperanza, debemos examinarlo con cuidado. Dios no es un Dios de temor ni de angustia. Él es un Dios de paz. Filipenses 4:7 nos promete que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando un sueño nos deja inquietos, lo mejor que podemos hacer es orar, pedir discernimiento y buscar la dirección del Espíritu Santo. El propósito de estos sueños puede ser diverso. En algunos casos pueden ser un recordatorio de que debemos orar por nuestra familia, buscar la reconciliación o incluso analizar el estado de nuestra propia fe. Hay momentos en los que Dios usa los sueños para despertarnos espiritualmente, para llamarnos a examinar nuestra vida y evaluar si estamos caminando en su voluntad. En el libro de Daniel vemos cómo Nabucodonosor tuvo sueños inquietantes que solo Daniel pudo interpretar. Estos sueños revelaban el destino de su reino y lo confrontaban con la soberanía de Dios. De la misma manera, cuando soñamos con alguien que ha fallecido, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Algunas personas han relatado que después de tener estos sueños han sentido la necesidad de perdonar, de soltar el pasado o de retomar su relación con Dios. En ocasiones, los sueños pueden ser la manera en que Dios nos llama a cerrar heridas emocionales que hemos llevado por mucho tiempo. En Mateo 6, 14 a 15, Jesús nos recuerda la importancia del perdón, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. A veces los sueños con seres queridos fallecidos nos muestran que aún hay asuntos no resueltos en nuestro corazón y que Dios quiere que los enfrentemos para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Otra razón por la que podemos soñar con alguien que ha fallecido es para recordarnos la brevedad de la vida y la importancia de vivir cada día con propósito. En Salmos 90, 12, el salmista ora: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La muerte es una realidad ineludible. Y aunque como cristianos sabemos que la vida no termina aquí, estos sueños pueden ser un llamado a valorar cada momento, a fortalecer nuestras relaciones y a buscar una vida que honre a Dios. Hay quienes que después de soñar con un ser querido fallecido han sentido el deseo de acercarse más a su familia, de reparar relaciones rotas o de vivir con mayor gratitud y propósito. El mundo espiritual es una realidad que no siempre comprendemos completamente. La Biblia nos revela que hay dimensiones que no podemos ver,